Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar en esta semana hablando sobre la familia. La semana pasada dijimos que el matrimonio fue instituido por Dios. Esta fue la primera institución que el Señor instituyó, además de el gobierno, por supuesto, y la iglesia. También dijimos que Dios ha establecido roles para cada uno de los miembros y que cuando los cumplimos, como el Señor manda realmente, podemos disfrutar de nuestras familias como fue el plan de Dios. Estos roles se encuentran contenidos, como bien sabemos, en el manual de funcionamiento de la familia, que es la palabra de Dios. La semana pasada, como recordarán, examinamos 4 de los roles que Dios delegó al padre, al hombre. Sin duda hay más, pero hablamos de 4. El primero era ser cabeza y líder de su familia. El segundo era ser amante de su esposa. El tercero, ser el sostén financiero. Y finalmente, el cuarto, ser el sacerdote de tu hogar. En este día, reflexionaremos sobre 4 de los roles que Dios ha delegado a la esposa. Sin duda también hay más. El primero de ellos es sujetarse a sus esposos. El segundo es ser administradora del hogar. Tercero, amar a su esposo y a sus hijos. Y cuarto, ser madre y maestra de los hijos. Cuando cada uno de los esposos y cada una de las esposas conocemos los mandatos de Dios y los aplicamos a nuestra vida, estamos contribuyendo, queridos hermanos, de una manera significativa para la felicidad de nuestro hogar. La palabra de Dios en Lucas 11:28 dice que felices aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y así como los hombres están obligados en un sentido a cumplir la palabra de Dios, las mujeres también. Y también me gustaría decir esto, que así como las características físicas y emocionales y psicológicas del hombre y la mujer son diferentes, pero son complementarias, hermanos. Así también Dios diseñó los roles de la esposa y del esposo diferentes para que estos, complementando, hagan una unidad sólida que bendiga a la familia. Antes de seguir adelante, me gustaría leer un hermoso pasaje en Proverbios capítulo 31, que ustedes conocen. Este pasaje exalza a la mujer y se llama mujer virtuosa. Dice el capítulo 31, versículo 10 de Proverbios hasta el 18. Mujer ejemplar, no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales. Cual si fuera un barco mercante, trae de muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criados. Inspecciona un terreno y lo compra, y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Hermoso pasaje, sigue más, es un poco largo, pero es hermoso, que habla de la mujer virtuosa. Como dijimos, hay 4 características que en esta mañana vamos a meditar, y la primera de ellas es sujetarse a su esposo. Es decir, esta palabra significa estar bajo la autoridad del esposo. Hay por lo menos 5 pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos habla de esto. El primero de ellos es Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Colosenses 3:18 dice: esposas, sométanse a sus esposos, porque así lo ha dispuesto el Señor. Y primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante, leemos el 1 nomás, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. 5 veces en la Biblia se habla de la sujeción de la mujer al esposo.
como decíamos en Efesios 5:22, dice que se sujeten a sus esposos como al Señor. En un sentido, el esposo aquí es la figura del Señor en su hogar, así como Cristo es el Señor de la iglesia. La esposa debe sujetarse a sus esposos como al Señor. En el mismo capítulo, versículo 24, dice que estén sujetas a sus esposos en todo, no en algunas cosas. Y hace la comparación de la mujer que se somete a su marido, así como la iglesia debe sujetarse a su Señor. La iglesia tiene que estar sujeta al Señor en todo, no en algunas cosas. Y en Efesios 5:33 dice que la mujer debe respetar a su esposo, que es otra manera de sujeción. En otras versiones, estos mismos versos dicen: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Otra versión dice que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Y en la otra versión dice: ustedes casadas, honren a sus propios esposos como lo harían con el Señor. La palabra sujetarse en el idioma original, que es el idioma griego, significa obedecer. Realmente, en el fondo significa obedecer, o sujetarse a, o someterse a, o quizás la que más apropiada es para este caso es estar bajo la autoridad de Él. Son palabras similares: someter, respetar, honrar, obedecer. Y hermanos, la palabra de Dios manda, especialmente queridas hermanas, manda aquí que las casadas estén sujetas a sus esposos, es decir, que estén subordinadas a Él, que reconozcan su autoridad como cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios le ha dado. La mujer debe someterse voluntariamente a su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo, que es la cabeza, no por obligación, sino voluntariamente. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6, nos da el ejemplo de Sara. Dice aquí la palabra de Dios que Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Y esta palabra Señor, que se menciona aquí en el original griego también, significa soberano, amo, dueño, Señor. Y al decirle Señor Sara a Abraham, demostraba su respeto y reconocía la autoridad de aquel varón. Por eso, queridas hermanas, el primer rol de la esposa es sujetarse a su esposo como al Señor. Ahora, yo sé, hermanos queridos, que ustedes están pensando que, bueno, es difícil sujetarse mucho más en este tiempo, porque esta palabra sujeción se ha malentendido. El concepto de esta palabra se ha tergiversado. Hay conceptos equivocados en cuanto a lo que significa sujeción. Y me gustaría mencionar por lo menos dos de ellos aquí para dejar en claro lo que no es sumisión o sujeción. Sujeción no significa que es inferior al hombre o estar debajo de él, sino que significa yo acepto la autoridad, es como yo me sujeto. En muchas áreas, hermanos, tenemos que reconocer los varones que la mujer es, en un sentido, entre comillas, superior al hombre. Por ejemplo, ella es más fuerte, tiene una fortaleza tremenda. Ella es más sabia que nosotros. Y si vamos a hablar de actos de heroísmo, ella realmente hace actos que nosotros no haríamos. Sin embargo, hermanos queridos, a Dios le plació que el hombre sea la cabeza de la mujer, la cabeza del hogar y el líder de la familia. Y una compañera, una esposa sabia, hermanos, le ayudará al esposo a cumplir ese rol que Dios le ha dado. Tendría que apoyarlo. Y para lograrlo, tiene que estar bajo su autoridad. Hermana querida, esposas de nuestra iglesia, ustedes pueden hacer de su esposo el mejor líder, la mejor persona. Haciendo una comparación, aunque no es exactamente lo mismo, entre un hogar y una empresa, el hombre sería el gerente de una empresa, pero la esposa es la administradora. El gerente da la visión, pero la administradora apoya con su trabajo que se logren estas metas. Por eso que el rol de la mujer es muy importante, aun cuando ella está sujeta al esposo. Por eso que
La Biblia enseña, hermanos, que la actitud de la mujer debe ser aceptar su autoridad, respetarle, someterse a él. En segundo lugar, sujeción no significa ni supresión o represión, como tampoco silencio. Es decir, no significa que la mujer tiene que despojarse de sus derechos, quedarse maniatada o ser una esclava. No, hermanos queridos, no. Porque ser una verdadera compañera, ser ayuda idónea, es ser la mejor consejera. No saben cuánto nuestras esposas nos ayudan, aconsejándonos, diciendo cosas que nosotros no vemos, pero que ellas sí ven, ofreciéndole ideas, intuiciones, sentimientos que ellas como mujeres pueden ver mejor que nosotros. Hermanos queridos, esposos, tenemos que reconocer que las mujeres, las esposas, tienen sus propias apreciaciones y convicciones que no siempre coincidirán con nosotros, pero tenemos que escucharle, porque es el rol. Si ha de ser una ayuda idónea, va a ser alguien que participe, que comente, que nos advierta de peligros. Por eso es que su misión no significa cerrar la boca, no significa anular ninguna capacidad, ni mental, ni suprimir su individualidad. El esposo sabio tendrá que buscar conocer las opiniones de su esposa antes de tomar cualquier decisión. Sí. Por eso, queridas hermanas, creo que es bueno recordar estos mandamientos del Señor, porque nos ayudan a pensar, a actuar como Dios quiere que actuemos. ¿Saben, hermanas queridas? Porque eso va a traer felicidad al hogar. Si usted lo hace, estará contribuyendo a la felicidad de su hogar. Y querida hermana, déjeme decirle esto porque es posible que usted no esté casada con un hombre cristiano, que un hombre que conozca a Dios y que conozca estos roles. Es posible que su compañero no sea cristiano, pero usted no se sujeta a su esposo porque él es amoroso, porque él es amable, porque él es cariñoso o porque es temeroso de Dios o conoce a Dios. La Biblia nos dice aquí en 1 de Pedro capítulo 3 que usted debe sujetarse aun cuando su esposo sea un incrédulo. Porque dice la palabra de Dios aquí en 1 de Pedro, para que por su conducta su esposo sea ganado para el Señor. Dice que porque así se ataviaban en otros tiempos las santas mujeres, ¿no? Para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, de su esposa, santa y respetuosa. Por eso es que usted no se sujeta a su esposo porque él es bueno, no, hermana. Usted se sujeta a su esposo porque la palabra de Dios le dice. También podemos pensar que a veces la mujercita tiene un carácter fuerte y es difícil sujetarse y dice no puedo. Déjeme recordarle esto, hermana. Usted no se sujeta a su esposo porque su temperamento lo permite, es más fácil. Quizás usted diga, bueno, yo soy flemática, soy melancólica, soy tranquila, entonces me es fácil sujetarme. No, usted tiene que hacerlo aunque su carácter sea colérico o sanguíneo. Tendría que hacerlo porque la palabra de Dios lo dice. Porque la Biblia enseña que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo. Porque la Biblia enseña que la actitud de la mujer hacia su esposo tiene que ser respeto, de sumisión, estar dispuesto a estar bajo la autoridad de él. Recuerde, querida hermana, que cuando usted se resiste a esto, a sujetarse a su esposo, en primer lugar usted se está rebelando contra Dios y su palabra. Y en segundo lugar también contra su esposo. Esto está en la Biblia, hermana querida, no para complicarle la vida, sino para traer bendición para usted y para los suyos. Mire, hermana, miren, hermanos, que si esto usted lo pone en práctica, para usted como mujer será muy beneficioso, porque su constitución como mujer, tanto emocional, psíquica, aún física, usted necesita apoyarse en su esposo. Usted necesita ser protegida. Usted será más feliz cuando estas necesidades son satisfechas. Pero cuando usted toma el lugar del esposo, esa área en usted queda vacía
y no será completamente feliz. Pero por otro lado también, hermano, cuando usted se sujeta a su esposo y lo reconoce como el líder de la casa, le satisface a él. ¿Sabe por qué? Porque él como hombre tiene una necesidad de ser respetado, de ser admirado. Esta es una necesidad innata del hombre, que Dios se la dio. Y cuando usted está bajo su autoridad y lo reconoce, usted hace feliz a su esposo también. Pero sobre todo, queridos, si usted hace esto, sus hijos crecerán con una orientación sexual y también tendrán un ejemplo correcto a seguir. Ellos cuando formen sus hogares, hermanos, van a ser los mismos que vieron en su casa y tendrán una vida segura, porque ven que ustedes están cumpliendo con los roles de la familia y de esa manera se sienten más seguros. En segundo lugar, no solamente habla de sujeción, sino que les habla de la esposa como una administradora del hogar. Como dije hace un ratito, la esposa es el gerente del hogar, pero la esposa administra lo que maneja. Es muy común realmente escuchar muchas veces a las esposas que dicen que es una ama de casa. Sí, es verdad, en un sentido lo es, pero más que nada es una administradora del hogar. Y es la administradora de la institución más importante sobre esta tierra. El mejor ejemplo de ver cómo es una buena administradora está en el libro de Proverbios capítulo 31, ahí donde les leí al principio, donde dice es una mujer virtuosa. Me llamó la atención en el libro de Tim y Beverly LaHaye. Ellos escribieron un libro que se llama La mujer sujeta al espíritu, la familia sujeta al espíritu. Y es interesante que ellos parafrasean este Proverbio capítulo 31. Y aquí hay unos versículos que él los parafrasea y le da un sentido moderno. Y yo quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, el versículo 11 dice que su esposo le confía todas sus posesiones. No tiene la preocupación de que ella ha de agotarle la cuenta del banco o le hará subir la cuenta a fuerza de gastos caprichosos. Antes bien, ella ayudará a ahorrar y economizar para poder establecer seguridad financiera. El capítulo 14 lo lee así: hace compras sabiamente en el supermercado local y acude a los puestos de verdura fresca para conseguir los mejores productos y proveer a su familia comidas bien balanceadas y nutritivas, agradablemente preparadas. Versículo 15, se levanta temprano por la mañana y sirve un buen desayuno a su marido y a sus hijos, antes de llevar a los niños a la escuela y empezar sus tareas diarias. El 16, organiza ventas y bazares, y con el dinero que saca, paga las cuotas de la escuela de sus hijos. Versículo 19, toma algunas costuras en sus manos cuando descansa y se mantiene ocupada. Versículo 21, se adelanta a las estaciones del año, ¿no? Al invierno, y planifica qué ropa de abrigo harán falta en la familia antes que caiga la nieve. Versículo 24, aún se da tiempo para administrar un pequeño negocio, una boutique, para vender algunos de los hermosos artículos que ella misma hace. Versículo 26, habla con sabiduría, por haber estudiado la palabra de Dios, y su vida es un ejemplo de bondad hacia los demás. Versículo 27, quizás es el resumen de todo lo que hemos leído hasta aquí. Administra su hogar con gran prudencia, y no se pase el tiempo sentada mirando la televisión o charlando con sus amigas por teléfono. Por eso dice que el versículo 28 y 29, sus hijos la aman y la respetan, y su esposo canta alabanzas de ella diciendo: tú, esposa querida, eres la mejor mujer que Dios podría haberme dado. La mujer es la mejor administradora del hogar. Su vida gira en torno a su papel de esposa y madre. Su vida gira en servir a su familia. Todo lo que hace, hermanos, está destinado para mejorar la casa, para beneficiar a los suyos. Y esta es la vida de la mujer, viviendo para su esposo, su esposa, para la felicidad del hogar. Versículo 3, no lo leí, pero me encantó, dice: decora la casa, la mantiene arreglada, y hasta pasa el trapo con una canción en sus labios.
y una alabanza en su corazón. ¿Qué vida más provechosa? Es por eso que al final dice que sus hijos la alaban, la aman, la respetan, y su esposo también le canta una alabanza y le dice: tú, esposa querida, eres la mejor mujer que podría haberme dado. En tercer lugar, la mujer como amante o amorosa con su esposo. Aun cuando la Biblia no dice nada que la esposa tiene que amar a su esposo, sin embargo, ustedes saben, hermanos, que el amor es un asunto de dos. Se necesitan dos personas para expresar, para dar y para recibir amor. Así como el esposo debe expresar su amor a su esposa con palabras y acciones, y esto lo vimos la semana pasada, así también la esposa debe hacer su parte para demostrar el amor a su esposo. Y en esto, hermanos, ustedes tienen más armas que nosotros los hombres. Ustedes, su corazón es más sensible, y ustedes son más fáciles de demostrar, de expresar el cariño y el amor. Debe recordar que cuando estaban en plan de conquista ambos, cuando eran novios, ¿no?, se arreglaban bien, se perfumaban bien, y cuando nos casamos, hermanos, esto no tiene que descuidarse, esto tiene que seguir cultivándose. Como dijo alguien alguna vez, dice: una gota de perfume, una cepillada a su cabello, le devolverán el brillo a su mirada. Cada día hay que expresar el amor hacia nuestro cónyuge. Querida hermana, alguien aconsejó esto, que cuando el esposo vuelva de trabajar, si usted está en casa, por supuesto, recíbalo con una sonrisa, dele un beso y dígale que está contenta de verlo otra vez. Son pequeñas muestras de amor para su esposo. Otra persona dijo: prepárele el plato que a él le gusta tanto. Permita que antes de llegar el olor de ese plato recorra toda la casa. Alguna vez escuché que la mujer conquista al hombre por la barriga, por lo que ella prepara tan rico. Oh, hermanos, expresen su amor. El hombre necesita ser amado también por su esposa. Por eso que cuando Dios vio a Adán solo, dijo que no era bueno que esté solo, y le dio a Eva y le dijo para que los dos sean una sola carne. En 1 Corintios capítulo 7, 3 al 5 dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer, dice la palabra, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y recomienda Pablo: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El mensaje aquí es claro del apóstol: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre el cuerpo, sino la mujer. Y reafirma: no os neguéis el uno al otro, porque si lo haces, estás dando lugar a Satanás. Y como dice 1 Pedro 5:8, él está como adversario, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Queridos, aun cuando sabemos que las relaciones sexuales no es el factor determinante para la felicidad de un hogar, de un matrimonio, pero sí ocupan un lugar importante, y esto colabora a la felicidad del hogar. Así que, hermanos, dentro de esta área del amor entre la pareja, no descuidemos el deber conyugal. Expresar mutuo amor es muy importante. El placer que disfrutamos al amarnos como esposo trae un beneficio adicional. Y saben una cosa, hermanos, no solamente cuando nos amamos y expresamos nuestro cariño, nuestro amor uno al otro, no solamente nos fortalece como pareja, sino que es un beneficio para nuestros hijos. Porque cuando ellos ven al padre y a la madre expresándose el amor uno al otro, esto les ayuda, porque ellos están creciendo en una atmósfera de seguridad. Y con toda seguridad, cuando ellos sean grandes y tengan sus parejas, van a hacer lo mismo. Y esto ayudará
que tengan matrimonios saludables. Pero al mismo tiempo, queridos, sucede lo contrario. Cuando ellos ven falta de amor en sus padres, y al contrario pueden ver peleas continuas, críticas del uno al otro, indiferencia, esto crea entre ellos una inseguridad, una atmósfera en la cual no se sienten seguros. La mejor manera para tener una familia feliz es tener un hogar donde el esposo y la esposa sean amantes el uno del otro. Y finalmente, hermanos, la mujer como madre y maestra de sus hijos. Dice el Salmo 127:3 que he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa estima el fruto del vientre. Queridos, queridas, los hijos son un regalo de Dios. Ellos requieren nuestra atención, nuestro cuidado. Ellos requieren que les enseñemos. Y aquí la mujer, la mamá, cumple un rol muy importante. Aunque no exceptúa al padre esta obligación, realmente más tiempo pasa la mamá con el hijo. Y el niño puede crecer en un ambiente saludable cuando la madre es una maestra también para sus hijos. Ahora, es importante, hermanos, que el poder y la influencia que ejerce una madre en el hogar, especialmente en los niños cuando están pequeños, es poderoso. Hay una historia en la Biblia donde nos muestra la tremenda influencia que la madre puede ejercer a su hijo. Y es la historia de Ezequías, está en 2 de Reyes, capítulo 18, del 1 al 7. Dice que Ezequías empezó a reinar muy joven, a los 25 años, para ser el rey de la nación más poderosa sobre la tierra. Era un asunto muy complicado. Sin embargo, el comportamiento de este joven fue ejemplar. El versículo 3 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El versículo 5 dice que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y el versículo 6 dice, siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová mandó a Moisés. La pregunta es aquí, hermanos queridos, ¿cómo pudo este joven portarse de esta manera si en casa tuvo el peor ejemplo de su padre? Porque su padre fue el rey Acaz, uno de los peores reyes de Israel. Él adoró a los Baales, practicó toda clase de idolatrías, adoró a cuanto Dios se le presentaba, e inclusive, hermanos, hizo pasar por fuego a su hijo para adorar a un dios Moloch terrible. Mató a su hijo como sacrificio a un dios pagano. Oh, hermanos, yo puedo ver que este niño Ezequías creció en un hogar tremendamente dañino. Pero, Abi, su madre, que era hija de Zacarías, fue una devota cristiana, por decirlo así. Y ella ejerció una influencia tan grande en su hijo. Más pudo la influencia de ella que el ejemplo y el testimonio de su padre. Más pudo lo que él vio de su madre que lo que vio de su padre. Esto formó a Ezequías. Y cuando él fue un adulto, él honró a Dios, al Dios de su madre. Querida hermana, tú eres no solamente madre, eres una maestra para tus hijos. Tú ejerces una gran influencia en el hogar, especialmente con los niños cuando estos están pequeños. Qué lindo que si seguimos la palabra de Dios, lo que ella nos enseña, podemos hacer en nuestros hogares unos hogares felices. La palabra del Señor en esta mañana, querida hermana, en este día, te dice que te da un rol de sujetarse a tu esposo, respetar, honrar, obedecer a tu esposo, aceptar la autoridad que él tiene para ti, sobre ti y en casa. Y cuando tú lo haces, estás brindando un ambiente de seguridad para tus hijos. Y es también el modelo correcto que la palabra de Dios nos enseña. Pero no solo eso, Dios te dio el rol de administrar la casa, de ser administradora del hogar. Qué lindo lo que dice la palabra del Señor: administra su hogar con gran prudencia. Y sus hijos la aman, la respetan, y su esposo la alaba, porque
porque es la mujer que Dios ha dado y que administra sabiamente el hogar. Gracias a Dios por el don y el talento que les ha dado a ustedes de poder administrar la casa, el hogar mejor que nosotros los hombres. Y tú eres un amante, debes amar a tu esposo y mostrarle el cariño. Y gracias a Dios que tú tienes la sensibilidad y la forma en cómo hacerlo para demostrarle que lo amas, que no solo respetas, sino que lo amas. Cuando esto haces, claro, tu esposo es beneficiado, pero déjame decirte algo más, son tus hijos los mayores beneficiados, porque cuando ellos crezcan tendrán también hogares saludables. Y finalmente, hermana querida, tú eres una maestra para tus hijos. Tú ejerces una gran influencia sobre ellos, ¿sabes? Y ahora no te das cuenta, pero cuando ellos crezcan y salgan de la casa, se darán cuenta, te darás cuenta de lo que valió la pena enseñarles, formarlos cuando pequeños. Como dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estoy seguro que tú quieres ser esa mujer. Estoy seguro que es tu deseo de lo profundo de tu corazón que tú quieres hacerlo. Yo sé, hermanos, así como la semana pasada, esta semana, que ninguno de los dos, el esposo y la esposa, tienen asignados roles que son fáciles de cumplir. No. Que no dependen de nuestras capacidades, tampoco de nuestras habilidades. ¿Saben de qué depende? De una estrecha comunión que tengamos con el Señor. Recuerda que cuando tú te esfuerzas para cumplirlos, con la ayuda de Dios, estás contribuyendo a la felicidad de tu familia. Vale la pena hacerlo. Y si necesitas ayuda, Dios está dispuesto a dártela. Termina este pasaje de Proverbios 31, versículo 30 y 31, dice: una mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y sus hijos y la comunidad que la conocen bien serán testigos de lo que hizo. La admirarán y la harán objeto de su alabanza. Una mujer así siempre será objeto de la alabanza de los que la rodean, pero sobre todo de Dios. Yo no sé cómo está tu hogar en este día. Yo no sé si estás cumpliendo el rol que Dios te ha mandado, querida esposa, querida madre. Pero a la luz de la palabra me gustaría que en este día te examines. ¿Estás siendo sujeta a tu esposo, dándole el lugar que él se merece? ¿Estás amándole? ¿Estás siendo una buena administradora del hogar? ¿Estás siendo un buen testimonio, un buen ejemplo, enseñando a tus hijos, formándolos? Si en alguna de estas áreas estás limitada, te pido que en este día vengas al Señor y le agradezcas en primer lugar la bendición de ser esposa y madre. En segundo lugar, pida sabiduría para que con la ayuda de Él puedas cumplir el rol que te ha dado a cabalidad, y que hagas feliz a tu esposo, que hagas feliz a tus hijos, y que seas un impacto muy positivo en la sociedad. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra en este día. Gracias porque tú que instituiste el matrimonio, tú conoces mejor cómo puede funcionar bien. Tú tienes el manual de funcionamiento ahí en la palabra. Y en este día nos has hablado del rol de la esposa, de la madre. Gracias, Señor, por ubicarnos correctamente en lo que debemos hacer. A veces por desconocimiento, o a veces por influencia de la sociedad pensamos diferente. Pero en este día te pedimos perdón. Si no estamos cumpliendo como tu palabra lo dice, perdónanos, Señor. Que ayúdanos para que a partir de ahora podamos cumplir estos roles como tú lo demandas. Padre, porque haciéndolos, en primer lugar te agradamos a ti. En segundo lugar, somos una bendición para nuestros esposos, nuestra pareja. Y en tercer lugar, porque bendice esto a mi familia entera, con mis hijos. Gracias, Señor.
Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pidamos a ti, el cual lo da abundantemente y sin reproche. Gracias, Padre, porque yo sé que con tu ayuda voy a edificar mi hogar, como tu palabra lo dice. La mujer sabia edifica su hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida hermana, oro para que el Señor te ayude a cumplir la labor que Él te ha dado, y estoy seguro que así lo va a hacer. Bendigo a las familias, a las esposas de la iglesia, a nuestras madres, a nuestras esposas. Eso lo podemos ver cada día, con la preocupación, con el trabajo, con el desvelo que ellas hacen en nuestro hogar. Son importantes, muy importantes para la felicidad de nuestro hogar. Así que damos las gracias a Dios por cada una de ustedes. Que mi Dios le bendiga. Amén